¿Y si te dijera que en un país de Centroamérica casi nadie confía en su vecino? ¿Que más de 850.000 personas han tenido que huir desde 2018? ¿Que protestar puede costarte la nacionalidad? Esto no es una película distópica, es la Nicaragua actual, tras las protestas por la reforma al Seguro Social en 2018, que dejaron más de 300 fallecidos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país entró en una profunda crisis política y social. En este video analizamos la parte más compleja y controvertida de Nicaragua, lo que no muestran las inauguraciones oficiales y lo que muchos temen contar. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, ubicado entre Honduras y Costa Rica, con costas en el Pacífico y el Caribe y una enorme riqueza natural como la reserva de Bozabás. Pero detrás de sus volcanes y lagos existe una realidad mucho más compleja, porque en un territorio lleno de fronteras naturales también comenzaron a levantarse fronteras invisibles entre sus propios ciudadanos. Después de 2018 el control comenzó a sentirse en lo cotidiano. El presidente Daniel Ortega promovió la consigna "Todos a vigilar a todos" y Rosario Murillo reforzó la idea con la frase "Ni una mosca debe volar sin que lo sepamos". Encuestas señalan que más del 90% de la población dice sentirse vigilada. Los consejos de liderazgo sandinista operan en barrios como estructuras de organización que según críticos también cumplen funciones de control territorial. Organizaciones han denunciado presiones a opositores detenidos para colaborar con información y en escuelas o trabajos expresar opiniones críticas puede traer consecuencias. El miedo dejó de ser percepción y pasó a formar parte del sistema. Este modelo se consolidó tras el punto de quiebre. En abril de 2018 una reforma al Seguro Social detonó protestas masivas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó más de 300 fallecidos en ese contexto además de miles de heridos y cientos de detenidos según distintos informes. La presencia de fuerzas antimotines se volvió constante y desde entonces la confianza en los procesos electorales cayó de forma significativa. El país entró en una etapa de polarización que marcó un antes y un después. La consecuencia fue inmediata, más de 850.000 nicaragüenses han salido del país desde 2018 principalmente hacia Costa Rica, Estados Unidos y España. Pero el exilio no siempre significó desconexión total, se han registrado casos de retiro de nacionalidad a críticos, declaraciones de apatridia, confiscación de bienes y negativas de pasaporte. Analistas describen estas medidas como presión más allá de las fronteras. Para muchos el mensaje es claro: la distancia no garantiza tranquilidad. Mientras tanto la imagen oficial proyecta estabilidad con estadios y nuevas infraestructuras en Managua, pero alrededor del 70% de la población trabaja en la informalidad. Los salarios mínimos están entre los más bajos de Centroamérica y la economía depende cada vez más de remesas. Se inauguran hospitales pero también se reportan despidos de personal sanitario y migración de médicos. Universidades privadas han sido intervenidas y en aulas se señalan prácticas de promoción política. El contraste entre la narrativa de progreso y las dificultades estructurales mantiene abierto el debate sobre la realidad del país. Pero el contraste no solo es urbano, en la reserva de la biosfera Bozabás se desarrolla uno de los conflictos más delicados del país. Organizaciones han denunciado colonización ilegal de territorios indígenas, ataques a líderes comunitarios y una creciente militarización de la zona. A esto se suma la deforestación acelerada y la expansión minera. Nicaragua depende fuertemente del oro como producto de exportación y esa actividad intensifica el impacto ambiental en regiones ya vulnerables. El conflicto no solo es territorial sino también cultural y ecológico. Más allá de la costa caribe los desafíos ambientales y estructurales se repiten en distintas regiones. El histórico lago Solotlán continúa enfrentando problemas de contaminación sin una solución integral definitiva. En varias ciudades existen barrios sin sistemas adecuados de alcantarillado y viviendas construidas de forma informal que son altamente vulnerables ante sismos. El país además está expuesto tanto a huracanes provenientes del Caribe como a actividad sísmica en la franja del Pacífico. Durante la estación seca los incendios forestales son recurrentes. El sistema de buses urbanos opera con unidades antiguas y mantenimiento irregular y el crecimiento de Managua ha sido señalado por expertos como desordenado y poco planificado. En el ámbito laboral especialmente en el sector agrícola persisten condiciones complejas,
Trabajadores del campo enfrentan alta exposición a pesticidas y jornadas bajo temperaturas extremas. Estudios han vinculado estas condiciones con casos de insuficiencia renal crónica en determinadas zonas productivas. En materia de salud reproductiva, el país mantiene la penalización total del aborto terapéutico incluso cuando la vida de la madre está en riesgo, un tema que continúa generando debate nacional e internacional. Ante este panorama, muchos jóvenes optan por salir del país. La migración hacia Estados Unidos y España incluye cada vez más profesionales y universitarios. La limitada industria tecnológica y la reducción de inversión turística tras la crisis de 2018 han reducido oportunidades de crecimiento interno. Además, las sanciones financieras internacionales han complicado el acceso a ciertos créditos y financiamientos. Para una parte de la población, la sensación es que el futuro busca oportunidades fuera de las fronteras. El futuro se va en avión. Y cuando un país atraviesa tantas tensiones, la información se vuelve un factor clave. Desde 2018 más de 50 medios han sido cerrados o confiscados según organizaciones de prensa. Cientos de periodistas han salido al exilio y quienes permanecen ejercen su labor en un entorno de fuerte autocensura ante leyes de ciberdelitos con definiciones amplias. Además, el país se ha retirado de varios organismos internacionales de derechos humanos. En este contexto, el silencio no es casualidad sino parte del escenario político, porque en Nicaragua no solo se disputa el poder sino también el control del relato. Pero Nicaragua no es únicamente tensión política ni titulares internacionales, porque incluso en medio de las dificultades el país conserva una identidad profunda que va más allá de cualquier coyuntura. Su geografía sigue siendo una de las más impresionantes de Centroamérica, con volcanes activos que dominan el paisaje, extensas playas en el Pacífico ideales para el surf, costas caribeñas con fuerte herencia afrodescendiente y reservas naturales que albergan una biodiversidad única en la región. Lugares como San Juan del Sur continúan atrayendo visitantes por su ambiente costero. La isla de Ometepe, formada por dos volcanes en medio del Gran Lago, es considerada uno de los paisajes más emblemáticos del país, y Granada mantiene su arquitectura colonial y su valor histórico como una de las ciudades más antiguas del continente. El turismo, aunque golpeado tras la crisis de 2018, no ha desaparecido por completo. Emprendimientos locales, hostales familiares, restaurantes tradicionales y cooperativas rurales siguen funcionando gracias al esfuerzo de quienes decidieron quedarse. Muchas comunidades han apostado por el turismo ecológico y comunitario como alternativa económica, especialmente en zonas rurales donde la agricultura, el café y la producción artesanal forman parte del sustento diario. Además, la cultura nicaragüense sigue viva en su música, su gastronomía y sus tradiciones populares, desde las festividades religiosas hasta las celebraciones patronales que llenan de color las calles. La identidad nacional no se ha diluido, al contrario, para muchos se ha convertido en un punto de resistencia simbólica. Familias que permanecen en el país continúan educando a sus hijos, trabajando en el comercio informal, emprendiendo pequeños negocios o participando en actividades productivas que sostienen la economía local. Esta dualidad es parte esencial de la realidad actual, un país que enfrenta desafíos estructurales pero que también mantiene una fuerte conexión con su tierra y su cultura. Comprender Nicaragua implica reconocer tanto sus problemas como la resiliencia de su gente, porque detrás de cada cifra y cada informe hay millones de personas que cada día siguen apostando por construir su vida dentro de sus propias fronteras, y precisamente esa resiliencia también se manifiesta en espacios donde la identidad histórica y la fe han sido pilares fundamentales durante décadas. La cultura y la religión han ocupado un lugar central en la historia de Nicaragua. La Iglesia Católica no solo ha sido un actor espiritual sino también social y comunitario, acompañando procesos históricos, momentos de conflicto y etapas de reconstrucción. Sin embargo, en los últimos años se han evidenciado tensiones entre el gobierno y algunos sectores religiosos, con restricciones a procesiones públicas, cancelación de actividades tradicionales y debates sobre libertad de culto, generando un ambiente de cautela en comunidades donde la fe siempre fue un punto de encuentro colectivo más que un espacio de confrontación. Al mismo tiempo, la juventud ha encontrado nuevas formas de expresión en el mundo digital. Las redes sociales se han convertido en un espacio alternativo donde muchos jóvenes comparten opiniones, crean contenido y debaten temas
sociales. El surgimiento de influencers políticos, transmisiones en vivo y análisis independientes ha abierto una ventana distinta de participación, aunque también existe autocensura por temor a leyes relacionadas con ciberdelitos, creando una generación que se mueve entre la creatividad digital y la prudencia pública. En el plano institucional, el sistema electoral nicaragüense funciona bajo un modelo presidencialista donde el poder ejecutivo tiene un rol central. Diversos observadores han señalado cuestionamientos sobre transparencia y equilibrio entre poderes, mientras el debate sobre concentración institucional continúa siendo parte del análisis político regional. Entender esta estructura es clave para comprender cómo se toman decisiones y cómo se configura la vida pública del país. Paradójicamente, Nicaragua ha sido considerada durante años uno de los países con menores índices de criminalidad común en Centroamérica en comparación con otras naciones de la región. Este contraste entre seguridad ciudadana en términos de delincuencia común y tensiones políticas agrega una capa adicional de complejidad al análisis nacional, mostrando que la realidad no puede reducirse a una sola narrativa.